Y hoy día vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Marcos. Vamos a hacerlo desde el capítulo 1, verso 21, hasta el capítulo 2, verso 12. Sí, la lectura es un poco extensa, así que vamos a ir leyéndola y avanzando de manera gradual. Amén. No sin antes orar para que sea el Señor el que nos guíe en este sermón. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la misericordia que nos tienes, Señor, de habernos permitido estar aquí reunidos a punto de iniciar la continuación de este estudio, Señor, del Evangelio de Marcos, o según San Marcos. Señor, te pedimos que nos guíes para que lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, que sea fiel, Señor, a tu palabra mientras estemos aquí, Señor, en medio de del avance de este sermón. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, continuando con este estudio, vamos a ver cómo Jesús inicia sus propios viajes misioneros, cumpliendo los objetivos para los cuales había venido. Muchas veces al leer los evangelios, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero pensamos que Jesús estuvo únicamente en Jerusalén, todo su ministerio, ¿no? Y que a lo más caminaba así por las aldeas que estaban alrededor de Jerusalén y nada más, ¿no? Y cuando hablamos de viajes misioneros, mayormente ¿en quién pensamos? En Pablo, ¿no? Y ciertamente Pablo sí tuvo viajes más extensos, porque se movilizó por Asia Menor y partes de África, ¿no? Entonces, digamos de que Pablo pues sí hizo un buen recorrido, ¿no? Sin embargo, Jesús también tuvo su propio viaje misionero, y debemos recordar que en primer lugar, ¿dónde fue que creció Jesús? ¿Quién recuerda en qué lugar creció? Les doy una pista. Nació en Belén y después fue a Egipto, y de Egipto se fue hacia un lugar para que sea llamado el Nazareno. Entonces, ¿a dónde se fue? A Nazaret. De Nazaret, que estaba al norte de la región de Palestina de su tiempo, fue hacia el Jordán para ser bautizado. No sé si ustedes se han fijado, pero en los evangelios siempre se mencionan dos mares, mayormente. ¿Recuerdan cuáles son esos mares? El mar de Galilea, ¿y cuál es el otro? El mar Rojo no, ese fue para salir de Egipto. El mar Muerto, exacto. El mar de Galilea estaba al norte de Palestina, el mar Muerto estaba al sur de Palestina, y había un río que unía estos dos mares, ¿sí? Un río muy famoso, el río Jordán, el río Amazonas, dice María. No, es el río Jordán. Recuerden que Juan bautizaba en el Jordán, ¿no? Entonces Jesús se trasladó desde Nazaret hacia el Jordán para ser bautizado por Juan. Luego de esto se fue 40 días al desierto, ¿sí? Estamos siguiendo la misma secuencia. Y luego se va hacia el norte, un norte más allá del mismo Nazaret donde estaba antes ubicado, y esto es a la región de Galilea, ¿sí? Recuerden que en el mar de Galilea Jesús llama a sus primeros discípulos, ¿no? ¿Quiénes eran ellos? Simón, llamado Pedro. ¿Quién más? Su hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano? Andrés. ¿Quién más? Juan, ya mencionaron por ahí. ¿Y su hermano? Jacobo. No, Andrés es el hermano de Pedro y Juan el hermano de Jacobo. Bien, entonces ellos fueron sus primeros discípulos llamados por el Señor cerca al mar de Galilea, ¿sí?
Bien, pero Jesús no se detiene ahí nada más, sino que se va mucho más al norte. Es como si hubieran iniciado acá en La Libertad, ¿no? Y después se va al norte. ¿Qué está al norte? ¿Ah? Chiclayo. Y después se quiere ir más al norte, se va hasta Piura, ¿no? Por último se va hasta Tumbes, a la frontera con Ecuador, porque es más o menos el equivalente de esta zona llamada Capernaum. ¿Sí? Vamos a hacer un mapa imaginario. No digo mapa mental porque eso es otra cosa. No, pero un mapa imaginario, ¿no? Donde al norte, lo más norte de la región de Palestina, está Capernaum. De hecho, en Capernaum, más adelante, en otros evangelios, vamos a ver las historias, por ejemplo, de la mujer sirofenicia. ¿Recuerdan, no? La mujer sirofenicia. ¿Por qué? Porque esta región de Siria y Fenicia estaban limitando ya esta parte de Capernaum, ¿no? Entonces Marcos nos lleva precisamente hasta Capernaum cuando iniciamos estos versículos del 21 hasta el capítulo 2, verso 12, que es donde va a concluir el sermón de esta mañana. Vamos a notar, hermanos, que al iniciar estos versículos, Jesús entra a un lugar. Hoy día vamos a ver términos que Marcos introduce, que antes de estos versículos nunca estaban mencionados en la Biblia. Uno de ellos es un lugar llamado sinagoga. ¿Saben qué es una sinagoga? ¿Sí? ¿Sinagoga es igual que templo? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? En el templo se realizaban los sacrificios, mientras que las sinagogas eran lugares que estructuralmente eran parecidos a un templo, pero ahí no se realizaba ningún sacrificio, sino más bien que se compartía en cada día de reposo la palabra del Señor o la ley, ¿no? Por eso es que algunos consideran que, recuerdan que el primer templo fue destruido con la conquista de Babilonia, ¿verdad? ¿Sí? Al construirse el segundo templo, en paralelo también comienzan a construirse estas sinagogas, ¿no? Y en la actualidad, los que aún sobreviven, según dicen, de entre los judíos, lo único que tienen son sinagogas, porque ya no hay más sacrificios. Cristo fue el que quitó el continuo sacrificio de una vez y para siempre, ¿no? Lo que se comparte únicamente son recuerdos de la ley, de igual manera como se hacía en estas sinagogas, ¿no? Y aquí es donde hace una entrada Jesús en un día de reposo. Vamos a leer los versos 21 y 22. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Otro nuevo término introducido aquí, en el verso 22. ¿Qué es un escriba? ¿Qué es un escriba? Normalmente en los templos, ¿quiénes son los que se encuentran ahí sirviendo? Los sacerdotes, exacto. Pero en este lugar no hay ningún sacerdote, porque no hay sacrificios, ¿no? Sino más bien se encontraban los escribas. Ellos eran copistas, ¿no? Los que se encargaban de transcribir los libros de la ley, ¿no? Y hacer nuevas copias. Gracias a Dios por los escribas, ya que nosotros ahora en nuestras Biblias, ustedes las Biblias físicas o las virtuales que podamos tener, ¿sí?, han podido obtenerse, sí, gracias a las miles de copias del Antiguo Testamento que fueron copiadas precisamente por estos escribas. Por lo mismo que ellos
se encargaban de transcribir los textos de la Torá, todo el Antiguo Testamento, ellos tenían que ser profesionales en ese trabajo, ¿sí? Ellos eran los intérpretes también de la ley, eran los mejores en el conocimiento, se podría decir así. Sin embargo, la gente que los comienza a escuchar a Jesús se da cuenta que aquí hay una gran diferencia. Estos escribas que nos han enseñado durante todo este tiempo solamente nos transmiten el mensaje, pero acaba de venir este foráneo, porque no era de Capernaum, viene desde Nazaret, viene este nazareno y nos habla con autoridad. Las personas ahí comienzan a darse cuenta de que las palabras de Jesús eran completamente diferentes a las palabras de los escribas. ¿Y por qué será? Jesús es el autor de esas palabras. Entonces él podía decirlas con autoridad, ya que él sabía cuál es el énfasis correcto y adecuado que deberían tener esas mismas palabras de la ley en el Antiguo Testamento. Ahora, esa autoridad no la vemos únicamente al hablar de la ley, sino que además en los siguientes versículos veremos una pequeñísima muestra de esa autoridad, ya que a pesar de que Jesús realizó cientos o miles de sanidades y milagros a lo largo de sus 3 años de ministerio en la tierra, Marcos solamente nos muestra un puñado de estos milagros. Sí, vamos a leer desde el verso 23 hasta el verso 28. Y he aquí, estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y luego se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Y enseguida su fama se extendió por todas partes y por toda la región alrededor de Galilea. Este primer milagro registrado por Marcos aquí en Capernaum está dentro de la esfera de lo espiritual, ¿no? Qué curioso que Marcos lo primero que menciona no es una sanidad natural, sino una liberación espiritual. Si de por sí era bastante complicado en ese tiempo ver a alguna persona realizar una sanidad, aunque fuera médico, dentro de la esfera de lo natural, echar fuera a un demonio era imposible para ellos. Era muy improbable que alguien viniera y echara fuera a los demonios. Este hombre en la sinagoga probablemente tenía manifestaciones temporales de posesión demoníaca. Eso sí hay que aclararlo. Si en el tiempo que ellos estaban, si el endemoniado estuviera ahí en todo su tormento, probablemente estaría como el Gadareno. ¿Recuerdan dónde estaba, verdad? Estaba en los sepulcros. Pero este hombre no, este hombre estaba en medio de la sinagoga. Así que lo más probable es que él pasara desapercibido, ¿no? De lo más normal, como si no tuviera nada. Sin embargo, al encontrarse con Jesús, ese demonio no pudo contenerse y entonces empezó a gritar. Algo que típicamente encontraremos en las narrativas, ¿sí?, de los encuentros entre endemoniados y Jesucristo. Ellos diciéndole: ¿has venido a destruirnos?
todavía no ha llegado nuestro tiempo. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Sí? Son frases que típicamente se escuchan. Lo que significa para nosotros que ellos, los demonios, sabían mucho más que los intérpretes de la ley, que cuando viniera el Santo de Dios, el juicio vendría con él. Y por eso estaban desesperados. Pero Jesús no los destruyó en ese momento. Ya sabemos por el resto del Nuevo Testamento que ese juicio es todavía final, o mejor dicho, la consumación del juicio, ¿sí? En este momento simplemente lo expulsó. El hombre quedó libre y todos los presentes quedaron tan asombrados que la fama de Jesús empezó a extenderse. Impresionante, ¿no? Quizá no habíamos notado ese pequeño detalle que en Marcos, recuerden de que cronológicamente Marcos fue escrito primero. Y el primer milagro que registra es un milagro dentro de la esfera de lo espiritual. El segundo milagro registrado en el Evangelio de Marcos corresponde recién a la esfera de lo natural. Luego de lo cual vienen muchos milagros más dentro de ambas esferas ahora. Vamos a leer desde el verso 29 hasta el verso 34. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, los cuatro que habíamos mencionado hace rato. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándole de la mano la levantó, y la fiebre la dejó y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Bien, aunque hay quienes dicen que por este motivo es que Pedro negó a Jesús, nosotros sabemos que no fue así, ¿verdad? No es porque sanó a su suegra. La suegra de Simón, Simón Pedro, ¿sí?, fue sanada de una forma que es demasiado sencilla para nuestro razonamiento. ¿Qué tan sencillo que simplemente tomarla de la mano y levantarla? Nada más. Ella estaba postrada, con fiebre, y Jesús simplemente tuvo que acercarse, tomarle de la mano y levantarla. Nada más. Y eso fue tan impresionante para las personas que quizá pensando en nuestro contexto en el que vivimos actualmente, si trasladáramos a algunas de las personas para ese tiempo, no creyentes, dirían: bueno, Jesús libera demonios, quizás solo era un show, no, pero no creo que pueda sanar enfermos reales, ¿sí? Yo creo que pudieron haber personas que piensen así, ¿no? De repente el endemoniado estaba confabulado, estaba actuando, pero a ver que sane a un enfermo real. Sí, y Jesús lo hizo ante los ojos de los discípulos. Aquí tuvieron una pequeña muestra nada más que causó que no solamente sus discípulos empezaran a confiar en que Jesús podría sanar, sino toda la gente de la región, todos los de Capernaum, empezaron a llevar a sus enfermos, incluso a los endemoniados, para que Jesús los sane y los libere. Realmente fue impresionante para todas esas personas ver cómo es que el Señor llegó a Capernaum con ese poder. Ahora, ¿se han preguntado acerca de por qué Jesús nunca dejaba hablar a los demonios? Jesús nunca dejaba hablar a los demonios.
los demonios le anunciaban inclusive, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús no los dejaba hablar. Algo muy similar a la mujer que tenía un espíritu de adivinación, y cuando ve a Pablo, ¿no?, y a su compañero, comienza a decirle: estos vienen de parte del Señor, y Pablo la cayó y expulsó al espíritu, ¿sí? Aunque hay varias posturas, creo que una de las formas más sencillas de interpretarlo es decir que el Señor no necesitaba que los demonios le hicieran fama, porque para eso iba a encargar a una mejor linaje de personas, ¿no?, que somos nosotros. Nosotros somos los encargados de anunciar quién es Jesús, no los demonios. Bien, versos 35 y 36, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, le encontraron y le dijeron: todos te buscan. No sé si se han dado cuenta, sí, desde que hemos empezado a leer, pero todo lo que hemos mencionado sucede en un solo día, ¿sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Todo sucede en un solo día. Empezando el día de reposo, el Señor va a la sinagoga, ¿sí? Echa fuera al demonio, sale de la sinagoga, entra en la casa de Pedro, sana a su suegra, y al atardecer sana y libera a muchas personas, a muchos enfermos y endemoniados. Todo en un solo día. Después de un día tan intenso, definitivamente Jesús merecía descansar hasta tarde el día domingo. Pero no fue así. Se levantó en la madrugada, cuando todavía estaba oscuro. ¿Qué hora es eso más o menos? 4, ¿no? Quizá 3, ¿no? Cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó a orar, y de hecho no solamente se levantó a orar donde estaba, sino que buscó un lugar solitario donde no haya nadie que lo interrumpa y oró. Ejemplo que nos dejó y que debemos seguir, pero muy pocos lo hacen, ¿verdad? ¿Quién levanta la mano? Yo no lo voy a levantar. Es difícil, ¿no? Es difícil. Luego del día que tuvieron, Jesús tenía todo para quedarse ahora y convertirse en el líder de esa región. Jesús definitivamente tenía todo para convertirse en el líder de toda Galilea. Poder de su palabra, sanidades y milagros, gente que se amontonaba para escucharle. Sin embargo, nada de eso era tan importante como acabar la obra que el Padre le había encomendado. Versos 38 y 39. Y él les dijo a Simón y a sus compañeros: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Vamos a ver, hermanos, quiero que notemos este detalle, que cuántas veces hemos leído casos de posesiones demoníacas en el Antiguo Testamento. Solo Saúl, ¿verdad? ¿Sí? Que no era una posesión en sí, sino más bien un tormento constante que se le hacía a Saúl, pero posesión no fue, ¿no? Porque todas las cosas que Saúl hacía estaban dentro de sus facultades, ¿sí? En cambio, los endemoniados pierden sus facultades, ya que los demonios toman, su mismo nombre lo dice, posesión de esas personas. Sin embargo, aquí en los evangelios vemos que comienza a haber una secuencia de casos de endemoniados como nunca hubo, ¿sí? Yo creo, hermanos, que las personas, los familiares realmente de estos endemoniados se debieron preguntar muchas veces: ¿pero por qué pasa todo esto?
¿Por qué? Si nunca antes habíamos escuchado eso, ahora de pronto hay muchos endemoniados, muchos atormentados por espíritus inmundos. Pero todo esto era una preparación para que se pudiera mostrar públicamente el poder de aquel que habría de venir, que es Jesucristo. Amén. Las dos últimas curaciones que veremos en esta mañana tienen tonalidades especiales, ¿sí? Tanto así de que ocupan muchos más versículos que el anterior. El anterior simplemente dice: trajeron muchos enfermos y fueron sanados. Nada especial. Sin embargo, estos siguientes sí se toman más espacio para describir. Primero, verso 40 hasta el final del capítulo 1. Y vino a él un leproso, rogándole y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó, para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. En Levítico tenemos leyes específicas en cuanto a la lepra. Algunas de las instrucciones, hermanos, incluyen que el leproso se mantenga apartado, ¿no? En un lugar especialmente donde hay leprosos, leprosorio. Otra cosa es que nadie puede tocarlo, ¿sí? A pesar de que no había evidencia de contagio directo de la lepra, nadie podía tocar a un leproso, ¿sí? Y solamente debe aparecer ante el sacerdote de turno cuando ya estaba limpio y presentando su ofrenda. Pero la fe de este leproso fue más allá de lo esperado. Escuchando de la gran fama que tenía Jesús, él se puso enfrente de él y entonces le rogó, diciéndole: si quieres, puedes limpiarme. En ese tiempo, hermanos, la lepra estaba tomado mayormente como un juicio de Dios. Recuerden el caso de María, ¿verdad? Cuando murmura contra Moisés y le da lepra. Y luego Moisés tiene que interceder por su hermana, ¿sí? Y el Señor le dice: si un padre escupiera contra la cara de su hija, ¿cuántos días tiene que llevar su vergüenza? 7, ya, 7 días va a estar leprosa. O sea, el mismo Señor declaraba de que eso era un castigo que le daba a su hija, ¿no? No le estaba desechando. Al contrario, le estaba declarando a su hija, ¿no? Y tenía que pasar su tiempo y luego iba a volver. Y así fue. Más adelante, un rey que no recuerdo su nombre, Basa, no recuerdo exactamente el nombre, pero que era un rey que era muy famoso, ¿no? Había hecho muchos avances dentro de Judea, de Jerusalén, perdón, dentro de Jerusalén, ¿sí? Pero se atrevió a ingresar al templo y encender incienso que no le correspondía porque no era sacerdote. Los sacerdotes van a enfrentarlo, él se enoja, y por cuanto se enoja, en lugar de arrepentirse dentro del templo, le cae lepra y murió leproso, ¿no? Otra prueba de que la lepra para ellos era un juicio de Dios, ¿no? Entonces, si es un juicio de Dios, ¿quién es el que te puede quitar ese juicio? Dios mismo. Entonces vamos viendo cuál era la fe de este leproso para presentarse ante Jesús.
¿cómo sabía que Jesús podría sanarle sin ser Dios? Jesús fácilmente podría haberle dicho, sí, como lo dijo, ¿no? Sí, quiero, sé limpio, y ya está. Y ahí se acabó todo, ¿no? ¿Recuerdan cómo sanó a los 10 leprosos? ¿Sí? Vayan y preséntense ante el sacerdote. Y mientras ellos iban, fueron limpiados. Pero este leproso en particular no procedió de la misma manera, sino que Jesús se acercó e hizo lo que estaba prohibido por la mentalidad de las personas en ese tiempo. Lo tocó, ¿no? Y le dijo, sí quiero, sé limpio. Y entonces fue sanado. Seguramente que sus discípulos, que siempre sufrieron de incredulidad, se pondrían a decir, no, oye, espérate, Jesús, no lo toques, te va a contagiar, ¿no? Recuerda la multiplicación de los panes, ¿no? Como aún habiendo ya multiplicado anteriormente, seguían teniendo dudas de lo mismo. Yo creo que aquí sucedía de igual manera, ¿no? Jesús a punto de tocar y los discípulos ahí queriendo jalarle la mano a Jesús, ¿no? Sin embargo, Jesús tocó al leproso y para cumplir con toda la ley le mandó a presentar su ofrenda ante el sacerdote. Le dijo bien claro, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. Pero parece como cuando le dices a un niño, no cojas esto, ¿no? No cojas esto, ya vengo, ¿no? Y cuando regresas, ya es demasiado tarde, ¿no? Algo así. No se lo digas a nadie. Y lo que hizo fue salir a divulgarlo a todos. Como algunos dirían, a él se le dijo, no se lo digas a nadie, y se lo dijo a todos. Luego a nosotros se nos dice, predícale a todos, y no se lo decimos a nadie. No somos al revés. Bien, ahora, ¿qué causó que saliera a divulgar? ¿No? Jesús ya era famoso, ahora es mucho más famoso, ya ni siquiera puede entrar a las ciudades porque no hay espacio donde él pueda predicar, ¿sí? Para bien o para mal. ¿Recuerdan de que cuando expulsó a los demonios del Gadareno, qué le dijeron en la ciudad? Por favor, ándate. Entonces, anunciar antes de tiempo podía servir para bien o para mal también, ¿no? De manera que Jesús tenía que irse ahora fuera de las ciudades, a zonas despobladas, y la gente venía hacia él. Finalmente veremos ahora la sanidad de un paralítico que se realizó en medio de una contienda de opiniones. Vamos a leer de corrido los 12 versículos del capítulo 2. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4 personas. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. En primer lugar, vemos que la fama de Jesús seguía presente. Jesús había salido de Capernaum. Al regresar, la gente estaba desesperada por ver, ¿no? Parecía como si hubiera venido el ídolo del momento, ¿no? Todos querían ver a Jesús, todos querían escuchar, ¿no? Y Jesús estaba dentro de la casa, dice la casa, no dice una casa. ¿Por qué el autor diría la casa? ¿Recuerdan quién es el autor, verdad? Marcos, ¿sí? ¿Y Marcos, de quién era el escriba? De Pedro. Y en otro evangelio van a encontrar que esta cena en la que estaban llenas de personas se estaba realizando en la casa de uno de los apóstoles, de los discípulos hasta entonces, ya que todavía no eran apóstoles. Entonces podían decirlo con mucha familiaridad, era la casa a la que siempre iban a ir, ¿no? Y estaba tan llena que nadie más podía entrar. En segundo lugar tenemos a 4 hombres amigos de este paralítico, que al ver que no había espacio para entrar ante Jesús por la puerta, subieron por el techo. No sé ustedes, pero yo de pequeño cuando leí estos versículos por primera vez, yo me imaginaba cómo es que subían, ¿no? Pusieron una escalera, ¿no? Pero es más fácil cuando te enteras de que en esas regiones siempre tenían escaleras externas, ¿no? Siempre las escaleras iban por fuera, así que era muy fácil de que ellos subieran al segundo piso, ¿no? Por eso es que el Señor les decía, los que estén en la azotea no bajen, ¿no? Por su capa. ¿Por qué? Porque simplemente podías bajar las escaleras y irte sin entrar a tu casa. Bien, esos hombres subieron a su amigo el paralítico, abrieron espacio en el tejado, colocaron a su amigo justo donde estaba Jesús, ¿sí? Y la fe de ellos fue la que movió a misericordia a Jesús. Obviamente que el paralítico también debió tener fe, ¿no? Para ser sanado, pero era impresionante el hecho de que los amigos de este paralítico debieron ser realmente muy buenos amigos para arriesgarse a pasar esa vergüenza, ¿no? Porque si Jesús hubiera sido cualquier charlatán, les hubiera dicho, oye, ¿qué les pasa? No, retírense. No han comprado su cupo delante para que se metan de esa manera, ¿no? Sin embargo, Jesús fue movido a misericordia y le concedió la sanidad al paralítico a causa de la fe de todos estos hombres que estaban allí actuando. Sin embargo, Jesús no solamente no solamente sana al paralítico, sino que le otorga algo mejor, que es el perdón de sus pecados, lo que genera las discrepancias. Ahora sí, ¿cómo era posible que un hombre común y corriente perdonara pecados? Las personas que estaban ahí tenían mucha razón. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Lo que ellos no sabían aún, o no entendían, es que la persona que estaba allí predicándoles era Dios hecho hombre. Ahora, Jesús les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Qué es más fácil?
¿Qué es más fácil? En la actualidad, definitivamente más fácil es que un falso predicador comience a atar a las huestes espirituales, ¿sí? Es mucho más fácil decir, yo te ato en el nombre de Jesús, que decirle a sus pasadores, átense solos. ¿Por qué? Porque lo primero no lo ves. Y ellos pueden decir que depende de tu fe. Lo segundo sí lo ves y es imposible para ellos. Pero en este caso no es lo mismo. Para Jesús definitivamente era mucho más fácil decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Eso era muy sencillo. ¿Por qué? Porque decirle, tus pecados te son perdonados, a Jesús le iba a costar la muerte. Así que eso sí era difícil. Pero lo hizo. Cumplió la obra que el Padre le había encomendado y entonces no solamente perdonó a ese paralítico, sino que nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, todos se quedaron atónitos. El paralítico tomó su camilla, se fue sano y perdonado, y es mucho más importante. Y ahora nosotros, ¿cómo quedamos ante todas estas palabras? Todo este mensaje hemos visto cómo el Señor con poder libera de la opresión espiritual, también sana físicamente, y ese mismo Señor es nuestro Señor. ¿En qué ha cambiado? Hermanos, hace unos días conversaba con el pastor acerca de que están habiendo casos repetitivos, ¿no?, de algunas manifestaciones que van más allá de lo natural en varias personas. También lo comentábamos en el grupo de comunión el jueves, Santa María, ¿no?, de que hay varios de los hermanos que han estado pasando por cosas paranormales, como se dice, ¿no? Y podría naturalmente atemorizarse. Sin embargo, eso nos debe llevar a dos cosas. Uno, recordar de que nuestra lucha es espiritual. Y dos, que nuestro Dios es poderoso y que nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Dios. Y mucho más cuando vemos todas las cosas que hizo Jesús en tan solo unos días. Amén. Si nosotros hemos creído realmente en ese Jesús, debemos estar seguros que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hasta aquí quedamos en esta mañana con el estudio de Marcos. La próxima semana vamos a continuar y realmente tenemos mucho por ver. Es muy emocionante avanzar con Marcos, ya que es muy explosivo, Marcos. Es muy explosivo. Apenas hemos empezado el capítulo 2 y hemos visto desde la declaración de que es el Hijo de Dios, ¿sí? Y ahora liberando demonios y haciendo sanidades a muchas personas. Amén. Vamos a ver. Padre eterno, te damos gracias por